Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Los saludo a todos los compañeros también. Mi nombre es Freddy Hansen, yo soy de la UG Tafí Viejo y el tema que nos ocupa hoy que voy a presentar en nuestra materia de tercer año sí, del profesorado de historia contemporánea, que es nuestra materia, el tema correspondiente a la Guerra Fría del módulo 6 que ya estamos desarrollando, ¿sí? Con respecto a, antes de comenzar con un análisis de la Guerra Fría específicamente, debemos situarla en este contexto mundial que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En este periodo de posguerra, en donde van a tener lugar muchos cambios, hay muchas transformaciones en este proceso histórico que es muy complejo, ¿sí? Luego, así en este contexto es que donde tiene lugar la Guerra Fría donde Europa se va a empezar a reconstruir, a rehacer. Estados Unidos sigue como potencia mundial, ¿sí? Que ya había sido y que mantiene, luego de la Primera Guerra Mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, ocurre lo mismo. Debiendo señalar que todos estos cambios, todas estas transformaciones que se dan en este proceso histórico tan complejo, influyen en las sociedades, ¿sí? Y también en las personas en la población, donde va a tener lugar una mundialización del capitalismo, un capitalismo que se extiende y que abarca a todo el mundo, a todos los lugares del planeta, y también el neoliberalismo, ¿sí? Con respecto a la Guerra Fría, luego de este periodo de posguerra, todos los países, sobre todo los países beligerantes y también no los beligerantes, ¿sí? Van a atravesar distintas crisis, ¿sí? Tanto económicas, sociales, políticas, porque luego de esta posguerra lo ha afectado a todos los países, ya sea directa o indirectamente, ¿sí? Hay una crisis social, una crisis económica, política, sobre todo económica, ¿sí? Tanto los países que participaron de la Segunda Guerra Mundial como los países que no participaron, ya sea que formaron parte del sistema de lo que fueron países beligerantes, como lo que formaban parte de este sistema económico mundial que existía como modelo en el mundo de la División Internacional del Trabajo, donde existían las reglas de la exportación y de la importación. La Segunda Guerra Mundial golpea todo, tira por tierra todo el sistema y comienza una nueva etapa, ¿sí? De profundos cambios y transformaciones como había señalado anteriormente. Así se van a establecer dos bloques bien conformados, bien establecidos, luego de este periodo de posguerra que son Estados Unidos, que conforma el bloque capitalista con los otros países también, y el bloque de la Unión Soviética, que es el bloque comunista. Todos los países beligerantes, como habíamos dicho, sufren grandes consecuencias, sobre todo Alemania, Francia, Rusia, son los que más pérdidas, más problemas tienen económicos, sociales, demográficos. Por ahí Gran Bretaña, otros países fueron menos, y porque los otros países habían quedado destruidos, habían sido el campo de batalla directamente. Todos estos países atraviesan problemas, ¿sí? Cabe recordar que Estados Unidos se mantiene luego, como había señalado, de la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, como una potencia ya se consolida, ¿sí? Y lo que hace es empezar toma un lugar, una posición tan importante a nivel mundial, no solamente con lo- los países de europeos de la Segunda Guerra Mundial, sino también en Latinoamérica empieza a establecer, a dar créditos, ¿sí? A invertir dinero y ahí sí tiene lugar el Plan Marshall, ¿sí? Donde le da este crédito, donde le da asistencia económica a los países europeos para que estos se puedan reconstruir, lo asiste económicamente para que recuperen su industria y empiecen a producir todo eso basado en las ideas keynesianas al principio. Por eso es que Estados Unidos parte de un modelo liberal, de un modelo de una economía liberal que de intervencionismo, intervencionista, ya sea tanto en lo social, en la salud. Así que a través de ese plan Marshall es muy importante señalarlo lo que ocurre en este contexto, ¿sí?
donde Estados Unidos no solamente te da asistencia económica, sino también que fija las reglas del mercado en cuanto a la importación de los productos que van de Estados Unidos hacia Europa. Esto no le cae bien a los otros países del bloque, a la Unión Soviética, donde ya hay una contraposición ahí y donde fija, se establecen estos dos bloques, este sistema bipolar en el mundo entre Estados Unidos y el bloque capitalista y la Unión Soviética y el bloque comunista con los países satélites, con los países adherentes a esos bloques. Como característica, ¿qué es lo que se puede señalar con respecto a este sistema bipolar? Lo que, como habíamos dicho, la Unión Soviética y los aliados se oponen a este sistema liberal, ¿sí? Los bloques de la Unión Soviética se identifican en estos países comunitarios. Así, en este contexto hay una amenaza, una constante amenaza, tensión entre estos dos bloques, entre estas dos superpotencias, que amenazaban a que ocurra una guerra mundial, una tercera guerra mundial, en donde estaba dado este contexto por la carrera armamentista, la gran provisión, había una carrera para ver quién construía más armas, sobre todo misiles, ¿sí? Que podían ir de un lugar al otro en el mundo, colocando bases en otros países, en donde se consideraba que quien tenía más desarrollo armamentista es quien iba a vencer en esta Guerra Fría, que Guerra Fría porque nunca se llegó a consolidar, nunca fue, gracias a Dios, nunca se llegó a concretar, siempre fue de amenaza, de tensión, entonces esa carrera armamentista se destacaba para ver quién tenía más poder a nivel mundial, en donde también se destaca esta carrera espacial por dominar el espacio, ya no era solamente la cuestión de nuestro planeta en cuanto a los países, ¿sí? En cuanto a lo político, lo económico, sino también ya del espacio, a ver quién llegaba a la luna primero, quién eh, podía invertir más con herramienta en lo tecnológico, digamos, para que el país pueda controlar también el espacio y así tener más poder que el otro. Bueno, Estados Unidos es el que primero llega a la luna, ¿sí? Y en este contexto también van a surgir distintas organizaciones que son muy importantes. La OTAN, ¿sí? Que se formaron para que los países integrantes, para los que los integraban, aseguraban la libertad y la paz de esos países. En contraposición a este, que era Estados Unidos y los otros países, está el Pacto de Varsovia entre ya la otra superpotencia que es la Unión Soviética y los países que la integraban, ¿sí? Surgen también en Europa el Comité de Organización Económica, que luego va a ser la Organización Cooperativa de Europa. El Comecon también es muy importante entre la Unión Soviética y los países que la integraban, los países satélite. Siendo también cómo será ese contexto de lucha, de supremacía entre estos dos bloques durante todos estos años para tener el poder político, económico, que también llega, más allá de la carrera armamentista y espacial, también se llegó hasta las Olimpiadas a hacerse eco de esa lucha de poder, de ese enfrentamiento entre estos dos modelos para manejar eh, sus países y el contexto mundial, ¿sí? Esa era la lucha entre estos dos países que también llegó hasta el deporte. Con lo cual también debemos señalar, como hago referencia, tiene lugar un espionaje como bajo una cacería de bruja, donde se consideraba que había una expansión por parte de ciertos personajes, hasta actores también, de que podían, se identificaban con determinado régimen, entonces se consideraba que esas personas eran peligrosas, ¿sí? Para el régimen de cada uno se los perseguía, porque consideraban que ese tráfico de espionaje podría, podría ser peligroso para cada uno de esos regímenes. La industria del acero también es muy importante en la Unión Soviética porque
que ya venía con Stalin, ¿sí? Y luego se, se consolida, digamos, la perestroika, pero que luego después ya con Gorbachev va a decaer, ¿sí? Porque ya hay una crisis, ¿sí? Porque ya ya el mercado interno de la Unión Soviética ya no podía abastecer para de los productos de la primera, los productos que necesitaba la población. En este caso, cabe señalar antes ya que tenga lugar el fin, digamos, de esta Guerra Fría en 1991, cuando cae la Unión Soviética, que esta lucha de poder, este enfrentamiento entre estos dos bloques del sistema bipolar, también se va a hacer sentir, no solamente como hemos señalado en estas características de carrera espacial, armamentista, hasta el deporte, sino también en eventos bélicos que tuvieron lugar en, en el mundo, sobre todo en Vietnam, en Corea, ¿sí? O en Afganistán, donde cada uno de los bloques apoyaba, ¿sí? Y tenían un papel muy importante hasta que tuvieron lugar en esa guerra apoyando a uno u otro bando. Teniendo lugar de esta manera este apoyo en los conflictos bélicos, en los problemas, en las guerras que tuvieron lugar, sobre todo la de Vietnam y la de Corea, un fuerte apoyo de Estados Unidos, ¿sí? Para tratar de vencer e imponerse. Así tenemos que luego en 1991 se termina la Guerra Fría porque ya es cuando se desarma, cae la Unión Soviética, que ya venía mal cuando el Partido Comunista lo había puesto a Brezhnev en el gobierno y donde la economía ya estaba mal, se había parado, había mucha corrupción, mucha burocracia, no se producía, no se crecía económicamente, los precios de los productos eran malos. Aparte ya los empresarios rusos que querían más riqueza ya querían exportar, ya quería para tener más ganancias. Aparte, como la Unión Soviética bloqueaba, ¿sí? Las inversiones, no había inversiones para la modernización, se negaba a esos capitales extranjeros. Y eran tantas las cosas que se fueron dando que, por ejemplo, ya no podían soportar económicamente la carrera armamentista con Estados Unidos, que Estados Unidos le sacó, pero súper ventaja en el sentido tecnológico, económico. La Unión Soviética no le podía hacer frente, no podía seguir con esta Guerra Fría, que la verdad que poco sentido tuvo y tenía, pero que se entiende por lo que pasó luego del periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, de ese contexto, para ver quién era el que iba a controlar y a dominar el mundo, los mercados, los modelos, el sistema financiero. En ese sentido ya la Unión Soviética ya no tenía ni poder encima sobre los países satélites, ¿sí? Entonces así fracasa, es la perestroika, la Unión Soviética se desarma, se desintegra y así cae en 1900, termina en 1991 la Guerra Fría hasta cayendo Gorbachev, ¿sí? Bueno, este es mi análisis sobre la Guerra Fría, profesora. Hasta luego.